Nosotros es increíble saber cómo Dios obra algo que nosotros no podemos imaginar. Mucho de esto se debe a la persona del pastor doctor Jorge Maldonado, algo que nosotros no podemos imaginar. Ya está con el Señor. Eh, Nos aguarda para las bodas del Cordero, ¿no? Y hoy tenemos el tema de la iglesia y salud mental. Y de pronto, para no que vamos eh, a retrasar, voy a pedir al hermano Héctor Braga y de Irene Argentina que nos presente el primer ponente del día y su tema. Bienvenidos una vez más a todos. Antes, creo que podemos empezar con una palabra de oración, ¿no? ¿Podemos? Ahí. Héctor, te encargas de orar con nosotros y de pronto presentar a William. Muy bien, gracias Señor por este encuentro, por la posibilidad de juntarnos, reunirnos de tantas partes del mundo en esta hora, con este tema que impacta a todos porque todos tenemos una mente, todos pensamos y la mayoría o todos formamos parte de una iglesia, de un cuerpo de Cristo y es tan importante nuestra salud mental. En algún momento en la palabra que a veces del todo nos impacta, dice que tenemos la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo es saludable, es provechosa para todos, es edificante. Y vamos a pensar, y nos van a hacer pensar los expositores sobre estos temas tan importantes y el impacto que tienen en nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que podamos tener la mente abierta, receptiva, y que podamos eh, comprender y que podamos recibir y aún masticar, como a veces decimos, rumiar, pensar en lo que cada uno nos va a estar compartiendo. Gracias por todos los que se están uniendo, gracias porque esto es para edificación del cuerpo de Cristo. Te pedimos por cada uno de los expositores que hoy van a estar compartiendo de su experiencia, de sus conocimientos, de lo que han preparado para nosotros. Bendecí a cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amazing. Y estamos en la época del Mundial, no podemos evitarlo, aquellos que un poquito conocemos de fútbol, y Colombia va a estar abriendo la primera ponencia del día de hoy, pero bueno, Colombia se tuvo que volver, Argentina todavía está y España también sigue adelante, así que viva España, como dicen algunos, pero bueno, nada más que un comentario al pasar. Eh, con William hace tiempo estamos ahí formando parte y compartiendo la mesa de Irene Internacional y sin duda sus aportes han sido muy fructíferos y sin duda ya cuando él dijo el tema que iba o el título, mejor dicho, de la ponencia o de la exposición, a mí ya me atrapó. Y a pesar que haya hecho una breve descripción que ustedes seguramente recibieron en el flyer que hablaba de la iglesia y el síndrome de Frankenstein, a mí todavía me quedan muchas expectativas para poder recibir al hermano William, para poder dar el tiempo, por eso no quiero hablar mucho, todo el tiempo que pueda para su exposición. Y al final la idea es que en la medida que vayamos escuchando, en la medida que nos surjan alguna duda, preguntas, inquietudes,
podamos escribirlas en el chat. Yo voy a estar resumiendo o luego citando al final de la exposición para tener un diálogo. Hay una primera parte de exposición y unos 20 minutos aproximadamente, 15 20 minutos al final, que nos va a dar la posibilidad de interactuar, de dialogar con el hermano William y poder despejar quizás dudas o tener inquietudes, hacer aportes que hagan a la mutua edificación de cada uno de nosotros. Por eso, sin más prolegómenos, vamos a darle todo el espacio porque ya hemos ocupado bastantes minutos, William, desde el comienzo. Así que te entrego este espacio y que Dios esté guiando y bendiciendo tu exposición y lo que tenés para compartir con nosotros. Gracias, hermano. Héctor, gracias. Un abrazo para toda la comunidad Irene. Es significativo que la semilla que se ha sembrado ha dado fruto y fruto en abundancia. Damos gracias al Señor por eso. Spurgeon consideró que la bicicleta era un instrumento del diablo. Luego, posteriormente, el televisor fue llamado el cajón del diablo, por lo menos aquí en nuestra Colombia. Posteriormente, el computador fue llamado el instrumento que iba a usar el anticristo para colocar el 666. Y la inteligencia artificial ha sido considerada como también una herramienta que Satanás está usando para mirar el evangelio y los valores cristianos. Bueno, todo esto tiene relación con el síndrome de Frankenstein. El nombre de mi exposición le he querido colocar el síndrome de Frankenstein a la ética de la corresponsabilidad. Quiero hacer una propuesta, pero aquí en nuestra Colombia decimos que todo graffiti tiene una protesta y una propuesta. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Usualmente conocemos a Frankenstein por las películas y está en la categoría de películas de terror. Pero qué curioso que trasciende al terror. Es una obra de la literatura gótica, la última, consideran los literarios, pero es la primera obra de ficción que se escribe en la historia de la literatura en la humanidad. Así se registra por algunos eruditos sobre estas temáticas. Curiosamente, el autor del libro de Frankenstein es una mujer con muchas pérdidas, y se refleja precisamente en la literatura la pérdida de su madre, la pérdida de sus hijos, y crea este personaje a los 19 años, escribe esta novela, admirada por muchos, criticada por muchos también, en algunos. Entonces decía que esta imagen es una imagen hecha con inteligencia artificial precisamente, en donde allí nos encontramos con Jesús enseñando a Frankenstein y de alguna manera tipificando un diálogo ficcional, de ficción. Posiblemente es lo que la iglesia cristiana debería hacer frente a este tema de las prácticas, servicios, productos de la digitalidad en los cuales nos encontramos con la inteligencia artificial. Ciencia y fe pueden dialogar. Ciencia y teología pueden dialogar. Nuestra fe es una fe relacional, es una fe dialógica. Nuestra fe puesta en Jesús es una fe del nosotros, del ser comunidad, Padre, Hijo y Espíritu. Quiero de alguna manera ilustrar esto como una parábola moderna. Mary Shelley es mucho más que una historia de terror, realmente, como les he dicho. La novela
de alguna manera reflexiona sobre la creación, sobre la responsabilidad y sobre la irresponsabilidad de Víctor Frankenstein en crear su obra y luego rechazarla, abandonarla, dejarla en la soledad y luego ver las consecuencias. Recientemente, Guillermo del Toro elaboró una versión, porque la versión original no tiene algunas modificaciones que le hizo. Entonces, Frankenstein representa de alguna manera al ser humano moderno. ¿Por qué lo representa? Pues lo representa en sus deseos y pretende de alguna manera ocupar el lugar del creador. Creo que esta es la condición de alguna manera caída del ser humano. Pero Frankenstein buscaba a su creador por el abandono que le había generado. Pero encontramos que Víctor Frankenstein quiere también ocupar el lugar del creador, Dios. Pero sus móviles eran la ambición científica, su móvil era crear vida, pero vida artificial, y desafortunadamente cuando lo crea, lo rechaza y lo abandona. Lógicamente, aunque él lo había creado como un ser capaz de amar, de aprender y de relacionarse, nos encontramos con que lo abandona y luego vemos las consecuencias del rechazo que produjo Víctor Frankenstein en su obra Frankenstein. Bueno, esto genera una herida relacional, lo que pudiéramos decir en términos contemporáneos, heridas de abandono, que realmente terminan transformándose en violencia y destrucción. Realmente la novela nos invita a una reflexión pastoral. ¿Qué hacemos nosotros frente a estas realidades cuando en algunos contextos del evangelicalismo se considera la inteligencia artificial como un invento de Satanás? Por lo menos aquí en nuestra Colombia y en algunas redes que nos llegan del exterior son los comentarios que se hacen con respecto a este tema de la inteligencia artificial. Y algunos precisamente le han llamado el síndrome de Frankenstein, ya que no es un diagnóstico clínico, es más que todo una metáfora cultural, ética, psicosocial, y esta metáfora describe ese miedo, los miedos que tiene la iglesia, por lo menos en Colombia, de sentir que puede ser afectada en sus valores o que puede ser afectada en que esta inteligencia artificial tome autonomía y se vuelva incontrolable. Ficciones que precisamente le han preguntado a algunos expertos en estos temas y consideran que sí se puede llegar a crear una inteligencia artificial autónoma. No deja de ser una ficción, pero muchas de las ficciones se han hecho realidades. El tema es perder el control. El tema es que el resultado de una creación sin responsabilidad, como se ha creado la inteligencia artificial, sí nos puede llevar a tener problemas relacionales y problemas de ética realmente. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que en nuestros contextos evangélicos, la inteligencia artificial ha generado miedos y ha convertido esos miedos en conspiraciones, en juicios de valor por parte de sus miembros. Aquí en Colombia algunos han sido vetados o sancionados por usar la inteligencia artificial. Lo que a veces no se cae en cuenta es que vemos las plataformas de streaming por inteligencia artificial, escuchamos música por Spotify por inteligencia artificial, entramos a YouTube por inteligencia artificial. O sea, prohibir, entre comillas, a una comunidad de la inteligencia artificial no es muy sabio cuando se quiere imponer, ya que el evangelio es propuesta. Más bien creo que debemos de desarrollar es una ética de la relación. Esa es la propuesta. No. Entonces, hay miedos,
miedos de que la inteligencia artificial nos domine, y si es un miedo que es real, o nos deshumanice, también es un miedo que es real. Pero en el fondo tenemos un profundo miedo. Las grandes revoluciones han cambiado la forma de ver el mundo. La imprenta, por ejemplo, el fuego, la rueda, algo tan sencillo, hoy en día seguimos dándole utilidad a la rueda, el televisor, el lenguaje. Han cambiado no tan solo la forma de vernos, sino de pensarnos y de relacionarnos. Creo que la inteligencia artificial también lo va a hacer. El tema es, ¿cuál es nuestra responsabilidad ética como iglesia frente a estas realidades que nos rodean? La realidad es que la iglesia evangélica tiene miedo a esa horrorosa criatura, realmente, que ha sido creada por el mismo ser humano y que se considera desde la lectura eclesial que amenaza a Dios y sus valores. Pero tenemos otra problemática, es que tampoco se asume corresponsabilidad. Por lo menos en Colombia la Iglesia de Cristo no ha asumido una corresponsabilidad. Consideran que los responsables de la inteligencia artificial deben ser los que proponen una responsabilidad ética. Y pienso que no tan solo ellos, nosotros también tenemos que en nuestras comunidades saber usar la inteligencia artificial para que ella realmente se convierta no en un monstruo, sino en un instrumento, en un medio para, no un miedo, sino un medio para que podamos utilizarla para el beneficio de la humanidad y para el beneficio de la extensión del reino de Dios y su justicia. Pero debemos de crear una ética del reino, una ética del nosotros, no del yo únicamente, porque tenemos una espiritualidad individualizada, una espiritualidad que solo piensa en ella misma, en soy salvo, hago devocional, oro, intercedo, doy diezmos y ofrendas, pero no importa cómo me relacione con los demás. Esa no es la ética que nos propone el Evangelio. La ética que nos propone el Evangelio es una ética de nosotros, es una ética de la corresponsabilidad, no del yo únicamente, frente a ese monstruo que de alguna manera nos amenaza. ¿En qué consiste esa ética de la responsabilidad? Esa ética de la responsabilidad es diferente a una ética satanítica. Lo que hemos hecho es satanizar a la inteligencia artificial, no que la inteligencia artificial, no asumirla con responsabilidad ética de en nosotros. La iglesia no ha desarrollado una línea ética, por lo menos en Colombia, no la hemos desarrollado. Hemos desarrollado es una ética satanítica, la hemos satanizado, la hemos de alguna manera malignizado. Bueno, creo que la propuesta es, al igual que lo hicimos con el computador, con el televisor, sí, con la bicicleta, que generó autonomía sobre todo a la mujer, independencia, y cambió la forma y el estilo de vida de la mujer en ese entonces, que podamos aprovechar los beneficios en esta era digital para comunicar el Evangelio, así como lo estamos haciendo por estos medios, pero la iglesia debe asumir un compromiso. La iglesia necesita un diálogo desde la fe para hacer un análisis ético en la era digital. Necesitamos generar análisis ético para poder proponer de una forma cómo usar la inteligencia artificial de una forma adecuada y saludable. Si la iglesia no lo hace, va a caminar a ciegas. He querido como integrar esta definición desde una mirada bíblica y teológica. Hay una protesta, pero también hay una propuesta. Y esa ética de la corresponsabilidad es una vocación dada por Dios al ser humano. El Señor puso en el Edén a Adán y Eva para que cuidaran, para que gobernaran. Otras versiones para que sojuzgaran. Creo que ese mismo rol debemos de asumir frente a la inteligencia artificial. Tenemos que saber administrar
Desde el mismo hecho de saber administrar nuestra imagen en las redes, ese es un tema de cuidado de la creación. Pero también tenemos que saber proteger la dignidad humana, la búsqueda del bien común, respondiendo conjuntamente a las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Creo que esto puede resumir, pueden haber muchas definiciones de ética de la corresponsabilidad realmente. Esto es solamente un borrador para que ustedes se inspiren y puedan elaborar algo más elaborado. Pero quiero dejar claro que es una vocación, es una respuesta a participar juntos, no de una forma individual. La iglesia debe de ser iglesia para los demás, como lo dice Bonhoeffer, y siempre debemos estar al cuidado. Una de las labores de Adán y Eva en el Edén fue cuidar. Desafortunadamente no cuidaron y entonces tuvimos las consecuencias. Pero también debemos de proteger. Lo que incluye ese sentido de cuidado es protección de la dignidad humana. Pero también hay un propósito y es búsqueda del bien común. Pero también respondiendo a las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestras acciones como iglesia. Nos corresponde a todos porque todos somos iglesia. Para mí la iglesia y lo que percibo en los evangelios y en las cartas de Pablo no es una jerarquía. Claramente Pablo nos dice es un pueblo donde la autoridad es relacional, claro que hay autoridad, pero no jerárquica, donde la autoridad es misional, no hegemónica, donde la autoridad es funcional, no de preferencias. Entonces es un pueblo que se asume en responsabilidad. ¿Cuáles son los riesgos de no tener una ética de la corresponsabilidad? Primero que todo, no es una responsabilidad de uno, no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de los líderes, es responsabilidad de todos, pero es responsabilidad facilitar esto desde el liderazgo. Luciano Floridi es uno de los referentes más importantes en la ética de la inteligencia artificial, se lo recomiendo. Su libro Ética de la inteligencia artificial ha escrito mucho sobre este tema. Dice Luciano, hay muchas formas de apreciar la tecnología. Una de ellas es en términos de buen diseño y gobernanza ética. Y creo que es el mejor enfoque, dice Luciano Floridi. Muchos de los contenidos, algunos de los contenidos han sido tomados de algunas de sus reflexiones, de su ética. Y hay otros autores que también me han enriquecido. Pero sobre todo el fundamento de todo esto es la reflexión del Evangelio de Jesús. Juntos somos corresponsables del uso de la inteligencia artificial, de la educación ética frente en esta era digital. Ahora, no se trata solamente de una ética de la individualidad. ¿De quién tiene la culpa? Sino una ética de las relaciones, una ética del cuidado mutuo, una ética de la responsabilidad compartida. Por eso considero que es una responsabilidad sistémica. Por eso puedo pensar que es un ecosistema moral. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es un pueblo, y eso ya nos presenta un enfoque sistémico como expresión también de nuestros materiales y de nuestra preferencia en el enfoque de la familia. Entonces, ya que vemos a la familia como un sistema, asumamos una responsabilidad sistémica también sobre estos temas, ya que el cuerpo de Cristo es un sistema, asumamos como cuerpo de Cristo una responsabilidad sistémica en este ecosistema moral, donde los valores del reino nos pueden dar las directrices y las direcciones más adecuadas para ser corresponsables. Hay muchos textos, pero por el tiempo no alcanzo a desarrollarlos. Pero recordemos 1 Corintios, donde Pablo nos hace una propuesta teológica y pastoral, relacional. Somos miembros de los otros. Eso tiene que ver con una profunda corresponsabilidad. Quiere decir que la tecnología también afecta al cuerpo social como iglesia. Claro que lo afecta. Claro que lo afecta. Entonces, frente a qué riesgo nos estamos exponiendo,
Nos estamos exponiendo a que la inteligencia artificial decida por nosotros. Nos estamos exponiendo a esa realidad. Por eso es necesaria una corresponsabilidad ética. Nos puede ayudar a decidir, pero nunca reemplaza nuestro juicio moral. Adela Cortina, uno de los referentes más importantes de ética y moral. La inteligencia artificial se puede convertir en una autoridad superior al consenso ético de la comunidad. Otro referente importante, Jürgen Habermas. Eso es lo que debemos de evitar, que la última autoridad sea la inteligencia artificial. Así como llegamos a un banco y nos dicen no hay sistema, pareciera que la última autoridad fue el sistema bancario y no el que digitaba o el que digitalizaba los procesos de atención al cliente. La inteligencia artificial no es la última palabra. La última palabra está en la escritura. La última palabra es la persona de Jesús. Entonces no podemos perder el consejo ético que tenemos como comunidad, como iglesia del Señor. Ahora, también tenemos que ser conscientes que entre mayor poder tecnológico usemos, mayor es nuestra responsabilidad moral. Hans Hommans. Esta es una realidad a la cual nosotros también nos vemos confrontados como iglesia. Entre mayor tecnología usemos, mayor responsabilidad moral tenemos que plantear al interior de nuestras comunidades. Tenemos que empoderar nuestras comunidades de responsabilidades morales si queremos ser corresponsables y si queremos ser facilitadores de una resignificación de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede también transformarnos en objetos y dejar de ser sujetos de relación para convertirnos en un dato. Alguien ha llamado precisamente la religión del dataísmo, el evangelicalismo, porque es una religión de datos. Ya no se preguntan quiénes, sino cuántos. ¿Cuántos forman parte de la comunidad? ¿Cuántos diezmos reciben? ¿Cuántas ofrendas tenemos? ¿Cuántos likes nos hicieron en la reunión? Pareciera que nos estamos convirtiendo en la religión del dataísmo. Bueno, es un riesgo transformar a los miembros de nuestras comunidades o al ciudadano, como dice Shoshana Zuboff. Este es otro riesgo. Ahora, en Génesis 2, precisamente, nosotros recibimos el mandato de cultivar y de guardar, no dominar. Dominar sin límites no es la propuesta del reino de Dios. El evangelio es propuesta, no se impone, se propone, pero también se establecen límites y tenemos que saber manejar y proponer límites, ya que entonces la inteligencia artificial se desbordaría. Y es una de las problemáticas y una de las amenazas que en este momento. Por esa razón tenemos que convertirnos en administradores. La inteligencia no puede ser fin, es un medio nomás delante de Dios. Nosotros administramos, pero no nos administran a nosotros. Jesús nos hizo una propuesta muy hermosa desde una parábola. Jesús nos habla hoy, después de tantos siglos, con una parábola de corresponsabilidad. Esta parábola nos muestra una ética donde no pregunta quién produjo el problema, sino quién responde por el herido. Aquel levita le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús termina la parábola diciéndole, ¿de quién eres tu prójimo? Qué tremendo. No fue quién produjo el problema. Allí no se centra en los ladrones. Se centra es quién responde por el herido. Esa es una ética de la corresponsabilidad. Dice Lucas 10, 35 al 37, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, en la parábola del samaritano. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Miren cómo se hace presente desde el mismo momento que atiende a aquel hombre herido y se asume responsabilidad en su cuidado con el mesonero, no habiéndolo conocido ni siquiera, pero además de eso le dice, cuídamelo como si fuera una persona familiar.
La autonomía debe ser relacional, no la autonomía e independencia intrapersonal, sino la autonomía es relacional. Soy autónomo, tengo la capacidad de sacar 2 denarios y darlos para cuidar a otro. La autonomía es relacional. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3, pregunta Jesús, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo el que hizo de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es un llamado de Jesús que nos invita a nosotros. Entonces, esa corresponsabilidad, vemos en esta parábola que hay comunión, hay relación, hay familia, hay entrega, hay reciprocidad, hay amor. Todo esto son expresiones de una corresponsabilidad con sentido de ética, de reino. Entonces, cuando la iglesia se hace corresponsable, ¿qué debería hacer? ¿Qué deberíamos hacer en nuestras comunidades? Frente a este temor del síndrome de Frankenstein, enseñar pensamiento crítico. No tan solo la exposición de la palabra desde el púlpito, sino la comunicación expositiva, que es aquella comunicación que invita a dialogar la enseñanza del pastor que expuso desde el púlpito. Usualmente es una relación unilateral. Exponemos la palabra, nos bajamos del púlpito y la comunidad no tiene la posibilidad de preguntar, de cuestionar. ¿Por qué? Hay cuestionamiento. Pablo fue cuestionado. Los de Berea los consideró más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ellos tenían un pensamiento. Posiblemente los de Tesalónica no lo habían aprendido todavía. Entonces, enseñar pensamiento crítico en nuestras congregaciones es importante. La fe se piensa, la fe se siente, la fe se cree, la fe es resistencia, la fe es controversia. Es controversial y además de eso, la fe, al ser resistencia, se convierte en una fe que controvierte y se vuelve subversiva. Subversiva en el buen sentido. Pero también tenemos que enseñar el discernimiento intrapersonal. Aprender a discernir, esto me hace bien, esto Jesús lo haría, esto es conveniente para mí, pero también esa autonomía relacional, donde si yo puedo hacer lo que otros no pueden hacer y puedo generar bien para otros hacerlo. Autodiferenciación, no estoy de acuerdo con la forma como se enfoca. Este es un ejercicio de autodiferenciación. No comparto la posición de la iglesia, de muchas de las posiciones de la iglesia, algunos pastores en Colombia. Eso es autonomía, eso es autodiferenciación. Pero mi autodiferenciación surge de una propuesta y de una protesta. También tenemos discernimiento comunitario. Podemos enseñar a nuestras comunidades no tan solo el discernimiento intrapersonal, sino que piensen en comunidad. ¿Qué le hace bien a mi comunidad a través de la inteligencia artificial? ¿Qué le hace mal a mi comunidad con la inteligencia artificial? Creo que estos son elementos que cuando la iglesia se hace corresponsable, esto es lo que debería hacer, que desafortunadamente es muy poco lo que está haciendo, por lo menos en mi Colombia, no sé en sus países. Entonces, hay algunos riesgos ya más, digamos, elaborados de lo que puede pasar con el síndrome de Frankenstein. A tu familia, además de a tu niño bebé Sophie. Por favor. Frankenstein deja de ser criatura y se convierte en amo. La inteligencia artificial puede dejar de ser una creación humana para convertirse en el amo de la creación del ser que lo ha hecho. Entonces, eso se llama autonomía tecnológica. Los algoritmos deciden por nosotros en consumo, en información, en relaciones. La inteligencia artificial opera con lógicas opacas. La inteligencia artificial no es neutral. Silicon Valley no es neutral. Fue creada con intenciones, fue creada con diseños, fue creada de una forma elaborada, intencionada. Entonces tenemos que también ser administradores de una ética que la regule, porque no tiene ética en su creación. Eso no les preocupó a ellos.
hay una sensación de que la tecnología es la que manda y el ser humano es el que obedece a esta autonomía tecnológica. Entonces no se asume responsabilidad, estamos deshumanizándonos y la decisión se toma por el algoritmo. Desaparece la conciencia. Este es un riesgo cuando Frankenstein deja de ser criatura y se convierte en amo. Otro riesgo es cuando la criatura reemplaza al creador como centro del mundo. Se desplaza del sujeto humano a la idolatría tecnológica. Pasa del sujeto al dato. Pasa una identidad reducida a métricas, no una identidad en Cristo, sino una identidad en likes, en rendimientos, en productividad. No frutos, sino productividad. Ya no son quiénes, sino cuántos. Y un muy diferente producir a dar fruto. La metáfora de la vid no es generar producto, sino dar fruto. El producto no me da un vino, el fruto sí me da un vino. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La criatura reemplaza al creador como centro del mundo y entonces la criatura se convierte en un producto, pierde interioridad y discernimiento. Otro riesgo es como el creador de Frankenstein quiere sustituir al creador, pero como ese creador también abandona a su criatura. No hizo Dios así con nosotros, la criatura la que abandonó al creador. Entonces hay un sentido en la ficción de la literatura de la desresponsabilidad ética por parte de Víctor Frankenstein. Esto es lo que está pasando también con la creación de la inteligencia artificial. Hay una desresponsabilización ética, ¿ya? Por eso en algunas veces encontramos, no nos sabemos, fue el sistema. El error fue el sistema. No hay culpa ni responsabilidad moral en las tecnologías. No hay un rostro ético que responda. Aquí han sucedido algunos eventos con las plataformas digitales de Uber, de Didi y de otras donde hubo un atraco, una violación y no hay un rostro ético que frente a estas tecnologías que asuma responsabilidades. No lo hay. Entonces, este es otro riesgo. Y para terminar, debemos de proponer una pastoral. Una pastoral que incluya una dimensión teológica, una lectura bíblico-pastoral. El acercamiento exegético a un texto implica fidelidad al texto, pero también en la historia de ese texto del lector significa relevancia al lector. Hay muchos principios éticos que nosotros, desde la inspiración del mensaje del Evangelio, podemos tomar para resignificar y regular el uso de la inteligencia artificial. Por esa razón, el monstruo debe dialogar con Jesús y los valores del Evangelio. Debemos dialogar, no ser indiferentes, no satanizarlo, sino humanizarlo. Eso es la responsabilidad que tiene la Iglesia frente a este tema de la inteligencia artificial. Entonces, esa ruptura, criatura, con el Creador, debemos de redimirla. Y esa es la propuesta precisamente. Génesis 3, ser como dioses fue el desafío de la serpiente y el hombre cayó, transgredió. La mujer cayó, transgredió. Pero hay una propuesta de salvación también. Desde la pastoral tenemos que asumir propuestas y protestas, que nuestra fe sea resistencia a la deshumanización. Por esa razón debemos de desarrollar desde esta pastoral claves teológicas, claves pastorales. Y la primera clave es el diálogo. La primera clave es el diálogo. Tenemos que dialogar con los portadores de la inteligencia artificial, nuestros jóvenes, nosotros, la tecnología, las tecnoculturas. La primera prevención que tenemos frente al maltrato es el diálogo. Donde hay maltrato hay que generar diálogo porque el secretismo es lo peor que puede pasar en una familia cuando se encubre o cuando se ignora. El
se oculta y hay que develar, hay que revelar estas situaciones. Entonces el diálogo se convierte en la primera herramienta que debemos desarrollar al interior de nuestras comunidades. Por esa razón, debemos de desarrollar también humildad frente a la soberbia de la ciencia o humildad frente a la soberbia de la fe. Entonces, también la fe ha querido ocupar el lugar de Dios. Cuando es una fe en la fe y no una fe en Jesucristo. Cuando la fe se convierte en una solución y no en una condición, también ha querido ocupar el lugar de Dios. Entonces nos encontramos con que la iglesia se puede convertir en un mito bíblico cuando quiere reemplazar a Dios. Cuando la iglesia es narcisista y quiere ser adorada y no adorar a su creador, estamos en la misma posición que Víctor Frankenstein quiso asumir con su creación. Entonces, también nos encontramos con la Babel como un mito bíblico del Frankenstein colectivo, ¿no? Queremos una tecnología al servicio del orgullo, un lenguaje que deja de unir y comienza a confundir, a rupturas, a fallas en la comunicación, a aislamiento social. La gente ya no quiere ir a las comunidades, quiere hacerlo solamente por estos medios. Gloria a Dios por estos medios que nos permite convocarnos y reunirnos. Pero qué bueno que pudiéramos un día encontrarnos y darnos un abrazo. Sería lógicamente muy diferente. Pero hoy el Señor nos provee de este medio y lo optimizamos, lo aprovechamos. Lo peor es hacer un proyecto sin referencia de Dios, que creo que es lo que debemos de cuidar también nosotros como iglesia. Y desafortunadamente hoy en día hablamos de iglesias que son lideradas por inteligencias artificiales y no por pastores. Ya estamos viendo eso. Entonces se convierte en un mito bíblico del Frankenstein. Desde la pastoral tenemos que restablecer los apegos saludables. Tenemos que restablecer apegos seguros. Jesús tuvo un apego muy seguro. Jesús nos deja el amarnos unos a otros como Él nos ha amado. No tan solo supera amar al prójimo como a sí mismo, lo supera cuando dice que lo amemos como Él nos ha amado. Entonces, debemos de resignificar los vínculos que la inteligencia artificial de alguna manera pudiera distanciar por una falta de corresponsabilidad ética. Entonces, debemos de darle de alguna manera vínculo, construir vínculos y apegos saludables en el uso y guardarnos de generar alianzas sin Dios. Creo que Jesús es nuestro vinculante y es nuestro vínculo. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces necesitamos acompañar la inteligencia artificial generando diálogos en nuestras comunidades, espacios de conversación, espacios de controversia, asumir responsabilidades éticas y sociales frente a esto como iglesia, no tan solo como cristianos, sino como iglesia. Se es iglesia para los demás. Debemos de plantear una ética de no de la productividad, sino una ética para dar fruto, considerando y teniendo en cuenta la inteligencia artificial como un medio para, un instrumento para proclamar el reino de Dios. Si no, lo que nos espera es muerte, trauma relacional. Lo que nos espera es rechazo sistemático, humillación social, exclusión, estigmatización y aislamiento. Esto es lo que nos espera si no desarrollamos una correspondencia. Por eso la responsabilidad se transfiere a otros. Desafortunadamente, los discursos de la pastoral que desarrollamos son nosotros los que son responsables. Es Silicon Valley. Sí, allí han surgido los referentes y los patrones,
pero el cómo la administramos nosotros podemos establecer también unos criterios. Nosotros podemos hacer resistencia desde nuestra fe. ¿Es responsable únicamente la inteligencia artificial? No, nosotros somos también responsables. De lo contrario, vamos a abandonar al monstruo. El monstruo puede ser abandonado y Dios no abandona a su creación. Debemos de generar una propuesta de discipulado cristiano con cuidado y con responsabilidad. Esa lectura pastoral, el verdadero monstruo de la novela no es la criatura, sino la irresponsabilidad, el narcisismo y el abandono de su creador, Víctor Frankenstein. Que nosotros no seamos un Víctor Frankenstein como iglesia, que no nos hagamos indiferentes, que no lo satanicemos, sino más bien construyemos, porque el problema no reside en la tecnología misma, sino en la pérdida de la responsabilidad ética, relacional y espiritual del ser humano frente a sus propias creaciones. Así como Víctor Frankenstein abandonó, la humanidad contemporánea corre ese riesgo también de abandonar, ¿sí? Debemos de asumir vida, pero con cuidado y con responsabilidad. Creo que esto nos va a permitir poder ser facilitadores y transformadores, no tan solo adaptadores. Entonces, no podemos renunciar a nuestra responsabilidad moral, como nos recuerda Floridi. Debemos de asumir desde la fe cristiana el antídoto contra el síndrome de Frankenstein. Y no es el rechazo de la tecnología, sino una ética del cuidado inspirada en el Dios que jamás abandona la obra de sus manos. Esta es una reflexión de ética de la inteligencia artificial de Floridi. Entonces, están saliendo un poco borrosas. Que la tecnología no se convierta en nuestro becerro de oro, sino más bien que resignifiquemos con eficiencia, con control y no con omnisciencia, porque entonces vamos a generar son ídolos digitales. Y quiero terminar con esta imagen. Me dicen que no está muy clara la imagen que estoy reproduciendo. No está muy clara, Scatito, David. ¿Sí están? Ok. Esta es una imagen creada por inteligencia artificial. Esto es lo que necesitamos hacer en esta parábola de la correspondencia, de la corresponsabilidad como expresión de uno de los principios del reino de Dios y su justicia. Señor, te damos gracias porque nos diste autoridad y esa autoridad nos permite ser corresponsables en nuestras comunidades, en nuestro liderazgo con Irene, en nuestros programas de entrenamiento, de certificación de asesores familiares. Debemos incluir estas temáticas, debemos de actualizar nuestros materiales, debemos de ser más contextuales. Señor, permítenos ser instrumentos de tu paz, de tu amor, instrumentos de reconciliación, instrumentos de encuentro y de comunión. Señor, que podamos ser facilitadores y que nuestra fe en ti se haga relevante hoy en nuestra historia, así como lo fue hace 2000 años en tu historia, que podamos levantar un puente entre los valores del reino de hace 2000 años y hoy, que esos valores se encarnen en nuestras vidas, se encarnen en nuestras comunidades. Señora, enséñanos y ayúdanos a desarrollar no una ética de la individualidad, sino una ética de nosotros como pueblo de Dios, que reconozcamos tu reino, que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad en medio de nosotros, porque tuyos son el reino, el dominio y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.